Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Y lo prometido es deuda. Mi querida Sol siempre cumple su palabra. Y tenemos ahora sí, el gran final de este maravilloso minific que de verdad, chicas, yo sigo haciendo historia con este fic porque hay muchas cosas que me dejaron. Hay unos pequeños grandes detalles que después hablaré con mi querida Sol en persona. No se crean, chicas. Así es mi querida Sol, de repente nos da fic largos, de repente nos da fic cortos, de repente nos da capítulos largos y después cortos. Así son estas maravillosas escritoras, nos dejan queriendo más. Vamos a descubrir ahora sí, chicas, el gran final de este maravilloso fic llamado Como si fuera la primera vez en Broadway. Como si fuera la primera vez, siempre. Primavera 1928. Azure rió, y entre los tres formaron un abrazo que el tiempo no podría romper. El telón se alza, el público aplaude. Y allí, bajo una luz cálida que los baña como un atardecer eterno, Candy y Terry se toman de la mano y vuelven a enamorarse, como si fuera la primera vez, siempre. La Casa del Río, verano 1928, Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Tras el cierre de la temporada, la familia Granchester se retiró a una elegante pero acogedora mansión a orillas del río Avon. Allí, entre flores silvestres y puentes de piedra, Candy descubría una nueva versión de la felicidad, la de los silenciosos compartidos, las tardes sin ensayo y el canto de Azure en el jardín. Terry había dejado atrás los escenarios. Ahora escribía guiones, memorias, ideas que quizá algún día serían obras. Candy se dedicaba a su hija, a sus clases de danza en el pueblo y a preparar su cuerpo para el milagro que venía en camino. ¿Crees que será niña o niño?, preguntaba Terry cada noche acariciando su vientre. Creo que será tan testarudo como tú, respondía Candy, y ambos reían. Una noche bajo la lluvia inglesa, Azure bailó descalza en el jardín. Candy la miró desde la ventana, con lágrimas en los ojos. Gracias, Dios, susurró, por todo, por ese amor que no llegó fácil, pero llegó para quedarse. Eleanor se había quedado en los Estados Unidos, realizando algunas obras teatrales junto a Robert Hathaway. Taylor se había quedado solo en Londres, siempre iba a visitar a la familia Granchester. George no quiso darle la cara a Candy, mucho menos a Terry. Se había marchado de Inglaterra. El diario de Candy, otoño 1928. Candy comenzó a escribir un diario, no para sí, sino para Azure y el bebé en camino. Queridos míos, hubo un tiempo en que pensé que el amor era una promesa rota. Hoy sé que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de insistir, de quedarse cuando todo parece perdido, de volver aunque el mundo haya cambiado. Terry solía leerlo en voz alta en las noches de chimenea. ¿Puedo leer uno más?,
Preguntaba a Azure con su peluche entre las manos. Solo si promete soñar con él, decía Candy sonriendo. Y la niña cerraba los ojos, sabiendo que había nacido del amor más poderoso que había conocido la historia o el teatro. El nombre del amor. Invierno 1929. La nieve caía sobre la vieja Inglaterra cuando Candy dio a luz. Fue un parto largo, pero sin complicaciones. Terry no soltó su mano ni un segundo. «Ya viene», susurró Candy entre lágrimas. Y entonces, un llanto. Era un niño, pequeño, fuerte, con mechones oscuros como los de su padre y unos ojos que parecían un océano profundo. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Terry sosteniendo con ternura. Candy lo miró. «Adrián, por el río donde lo soñé, por el nuevo capítulo». Terry besó a ambos y supo, con una certeza inquebrantable, que nunca más estaría solo. El telón no cayó, solo se abrió para una historia nueva. Eleanor llegó a Inglaterra a conocer a su nieto Adrián. El duque de Granchester se reconcilió con Terry, después de tanto tiempo y más, después de la muerte de su hijo menor. Richard Granchester no volvió a ser el mismo. Taylor Herswin estableció una linda amistad con Eleanor Baker, al punto que Eleanor se lo llevó a los Estados Unidos a realizar una obra musical. El invierno más cálido, 1936. Stratford-upon-Avon. Nevaba suavemente. La mansión Granchester estaba llena de risas, luces tenues y olor a canela. En el gran salón, la chimenea crepitaba con fuerza, mientras 3 niños correteaban descalzos por la alfombra. Terry estaba en el suelo, fingiendo ser un monstruo de nieve. Usaba una bufanda en la cabeza y tenía a su hijo Liam, de 2 añitos, montado a su espalda, rugiendo entre carcajadas. «Papá va a atraparlos», gritó Adrián con apenas 7 años, mientras su hermana Mia, de 5 años, se escondía detrás de una cortina. «Papi, ven por mí». Azure, con 17 años, los observaba desde el sofá con una sonrisa. El libro de Shakespeare cerrado sobre su regazo. Ya no era la niña insegura de antes. Su mirada brillaba con madurez y dulzura. La adolescencia le había dado altura, pero su corazón seguía lleno de ternura. Candy apareció en la puerta, con el cabello recogido y un vestido color vino que resaltaba sus ojos esmeralda. «¿Y este caos navideño?», preguntó entre risas. Terry la miró desde el suelo, con los brazos abiertos. «El caos que tú me diste». Candy alzó una ceja con ironía. «¿Así agradeces a la mujer que te dio 4 hijos y aún te ama con paciencia infinita?». Terry se levantó con fingido esfuerzo, caminó hasta ella y le dio un beso en la frente. «¿Y a la bailarina más brillante que jamás haya pisado un escenario?». Candy sonrió. Azure se acercó a ellos con Liam en brazos, mientras Mia y Adrián les colgaba un adorno en el cuello como si fueran parte del árbol de Navidad. «¿Puedo decir algo?», preguntó Azure con un brillo en los ojos. «Claro, mi amor», respondió Terry tomándola de los hombros. «A veces me preguntaba si podría estar a la altura de esta familia, pero ya no me preocupa, porque si he heredado algo de ustedes, no fue el talento, fue el valor». Candy la abrazó de inmediato, con los ojos húmedos.
Eso es más que suficiente para llegar a cualquier escenario del mundo. Terry miró a todos, como si tratara de grabar cada segundo en su memoria. ¿Saben algo?, dijo acariciando el cabello de su hija Mia. Yo siempre creí que el escenario era lo más importante, pero me equivoqué. Candy lo miró curiosa. ¿Y qué es lo más importante entonces? Terry levantó la vista y con una voz suave, casi un susurro, respondió: este telón, este hogar, ustedes. La nieve seguía cayendo fuera de la ventana, cubriendo los caminos del pasado, pero dentro de casa el invierno se había rendido. Y la familia Granchester celebraba no un debut, no una función, sino la obra más larga, difícil y hermosa que alguna vez escribieron: su vida. Eleanor y Taylor se habían casado en los Estados Unidos. Candy y Terry estaban felices por ellos. Los niños y Azure estaban felices por sus abuelitos. Richard amaba a sus nietos. Albert, junto a su familia, visitaba a la familia Granchester en los veranos de cada año. Archie y Annie, por su parte, los visitaban en otoño. La herencia del silencio. Stratford upon Avon, una tarde gris de otoño. El viento arrastraba hojas doradas en el jardín. En el interior de la casa, la tetera silbaba suavemente y el reloj antiguo marcaba las 5 con su campanada pausada. Azure estaba sentada junto a la ventana del salón de lectura, envuelta en una manta de lana. Tenía el libreto de su próxima obra entre las manos, pero sus ojos estaban lejos, mirando los árboles agitarse, como si buscara una respuesta entre ellos. Candy entró en silencio, con una taza de té humeante y una sonrisa serena. ¿Estás bien, amor?, preguntó dejándolo sobre la mesa. Azure se encogió de hombros. No lo sé. Candy se sentó frente a ella, cruzando las piernas con la gracia de alguien que alguna vez bailó entre luces y aplausos. ¿Es el papel?, preguntó. No, Azure dudó. Es todo. Candy la observó con esos ojos que sabían leer el alma. ¿Quieres hablar? Azure guardó silencio un instante y luego se atrevió. ¿Tú también dudaste alguna vez de ti? Candy sonrió con ternura, como quien ve abrirse una puerta antigua. Cada noche antes de subir al escenario, cada vez que el público callaba, antes del primer aplauso, y también en el camerino, frente al espejo, cuando nadie me veía. Sí, hija, dudé muchas veces. Azure bajó la mirada. A veces siento que vivo dentro de una historia que no escribí yo, como si el mundo ya esperara algo de mí antes de que yo descubra que quiero en realidad. Candy se acercó y tomó su mano. ¿Quieres saber un secreto? Azure asintió. Yo tampoco escribí mi historia desde el principio. Vine a este mundo sola, sin saber quién era. Me enamoré de alguien que no podía tener. Lo perdí, me rompí, me reconstruí. Y solo cuando dejé de querer cumplir las expectativas de todos, comencé a vivir mi verdadera historia. Pero tú fuiste una gran bailarina, dijo Azure. Famosa, admirada. Yo apenas... No fui grande por los aplausos. Fui grande el día que subí al escenario con el corazón roto. Y aún así bailé.
Y tú, mi niña, ya eres más valiente de lo que yo fui a tu edad. Azure apretó su mano. ¿Tú alguna vez pensaste en dejarlo todo? Candy miró por la ventana un momento, como si hablara con su pasado. Sí, una vez, cuando me quedé sola en Londres, con una noticia que me cambió para siempre. Azure la miró con sorpresa. ¿Te refieres a cuando supiste que me esperabas? Candy asintió con lágrimas contenidas. Fue uno de los días más tristes y más hermosos de mi vida. Tenía miedo, mucho, pero cuando escuché tu corazón latir por primera vez, supe que no necesitaba ser perfecta, solo real. Azure se levantó y se lanzó a sus brazos. Gracias por quedarte, mamá. Candy la abrazó fuerte, cerrando los ojos. Gracias por elegirme, hija. El reloj volvió a sonar en la sala, y esa tarde no hubo ensayo. Pero entre tazas de té, confesiones y silencios llenos de amor, Azure entendió que su historia no empezaba con un apellido ilustre, ni con un teatro lleno. Empezaba en ese abrazo, en la verdad de su madre y en el valor de ser ella misma. Candy se enteró que su querida amiga Patty O'Brien se había enamorado de un buen hombre al revelar su nombre. Candy no lo podía creer. George Gershwin se había casado con su mejor amiga en Edimburgo. Terry y Candy se alegraron por ellos. El susurro del telón. Stratford-upon-Avon, 1944. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la mansión Granchester. En la sala principal todo parecía detenido en el tiempo. Los retratos de Candy y Terry colgaban con elegancia sobre la chimenea, y el piano antiguo aún guardaba las partituras de Primavera en París, con anotaciones a mano de Candy. Azure, de 25 años, observaba aquel mundo como si le perteneciera a alguien más. Tenía el cabello castaño largo con rizos suaves, heredado de su madre, pero sus ojos azul zafiro eran una réplica perfecta de su padre. Todos decían que tenía la presencia escénica de Candy y la intensidad de Terry. Pero ella no se lo creía, no del todo. El teatro estaba en su sangre, pero también en sus miedos. Azure estudiaba en un conservatorio cercano. Había empezado a actuar, a bailar, incluso a escribir pequeños monólogos, y aunque todos la miraban con expectativas, dentro de ella algo temblaba. Una tarde, mientras ensayaba sola en el viejo teatro que Terry había reacondicionado para la comunidad, se detuvo de pronto. Olvidó la línea. Se quedó en blanco. ¿Qué estás haciendo, Azure?, susurró para sí misma, sentada en el borde del escenario. ¿De verdad crees que puedas con esto? En ese instante sintió pasos. Era Terry. ¿Te ayudo a recordar la línea? ¿O quieres que finjamos que no pasó? Ella sonrió forzando una respuesta. No fue la línea, papá. Fui yo. Terry se sentó a su lado. Otra vez ese monstruo que te dice que no eres suficiente. Azure asintió. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no soy como ustedes? ¿Y si solo estoy repitiendo una historia que no es mía?
Terry guardó silencio un momento. Luego habló con una voz serena pero firme. ¿Sabes qué me daba más miedo que el fracaso cuando tenía tu edad? ¿Qué? Ser un imitador. Pero tu madre me enseñó algo que nunca olvidé, que el escenario no es un lugar para parecer, sino para ser. Y tú, Azure, eres única. Eres hija del teatro, sí, pero también eres la autora de tu propia obra. Azure bajó la mirada. Una lágrima se escapó sin permiso. ¿Y si no les gusta? Entonces les das otra función, respondió él con una sonrisa cálida. Pero que sea tuya, siempre tuya. Se levantó y le tendió la mano. ¿Ensayamos de nuevo, señorita Granchester? Ella respiró hondo, tomó su mano y subió al centro del escenario. La luz del foco la bañó como si la reconociera, y por primera vez, Azure no fue la hija de Candy ni de Terry. Fue ella misma, y eso fue más que suficiente. Como si el telón volviera a abrirse. Broadway, otoño de 1951. El aire neoyorquino olía a hojas secas, humo de castañas y sueños en pausa. La marquesina del Teatro Ambassador brillaba con luces doradas que formaban un nombre nuevo para el público, pero conocido en las bambalinas. Azure Granchester. La obra se llamaba La promesa de invierno. Un drama poético ambientado en la posguerra con una protagonista fuerte, sensible, rota y viva. El teatro estaba lleno, pero en el último camerino el tiempo parecía detenido. Azure, ahora de 32 años, miraba su reflejo con el ceño levemente fruncido. El vestido azul oscuro que llevaba le quedaba perfecto. Su maquillaje era impecable. El peinado recogido dejaba ver la intensidad de sus ojos zafiro. Pero en su pecho, un huracán. «Respira», dijo Candy, apoyando una mano en su hombro. Azure sonrió con esfuerzo. ¿Y si no soy suficiente? Candy la miró a través del espejo. Detrás de esa mujer segura, aún veía a su niña que danzaba entre los cerezos de Stratford, creyendo que el escenario era solo un juego. No tienes que ser nadie más que tú, Azure. No estás aquí para repetir nuestra historia, sino para escribir la tuya. Azure bajó la mirada. Tengo miedo, mamá, de fallar, de que la gente piense que estoy aquí solo por ustedes. Candy se arrodilló frente a ella. Cuando yo subí por primera vez a un escenario, llevaba el corazón roto, sueños prestados y un dolor muy grande. Pero tú, hija, subes con algo más fuerte. Amor. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? No. Ya lo hiciste. En ese momento alguien llamó a la puerta del camerino. Era Terry. Lucía elegante, con su abrigo gris, su barba ya plateada y esa mirada profunda de quien aún lo observa todo con pasión. ¿Puedo interrumpir a mis dos estrellas favoritas? Candy se levantó sonriendo. Azure fue hacia él y lo abrazó con fuerza. Papá, eres lo mejor que ha subido a ese escenario desde... Hizo una pausa con falsa modestia. Bueno, desde tu madre. Rieron los tres.
Y justo antes de salir, Azure volvió a mirar el espejo. Esta vez, no buscaba aprobación, solo se reconocía. Una Granchester, una Sinclair, una mujer que había encontrado su propia voz y ahora iba a usarla. El telón se alza y allí está Azure, bajo la luz, sola, fuerte, presente. El público se queda en silencio y entonces, con voz firme y alma abierta, pronuncia la primera línea. La guerra terminó, pero mi corazón aún pelea. La ovación no llegaría hasta el final, pero en ese instante algo en el universo se alineó. Era su momento, era su historia. Azure era la esposa del conde del Bristol Jones O'Sullivan. Había formado una linda familia. Adrián se había casado con la hija menor de Archie y Annie, Annabella Cornwell. Mia estaba comprometida con un doctor, Mars O'Kelly, en Londres, y Liam estaba comprometido con la hija de Taylor y Patty, Samantha Herswin. Terry y Candy estaban felices por su hermosa familia. Las luces que nunca se apagan. Stratford-upon-Avon, invierno, 1965. La nieve caía silenciosa sobre los campos, los árboles desnudos danzando con el viento y la antigua mansión de los Granchester, aquella que alguna vez fue solo un refugio, ahora era un hogar lleno de recuerdos, retratos y risas que aún flotaban por los pasillos. En la biblioteca, una chimenea crepitaba suavemente y una pequeña mesa de roble descansaba un viejo programa de teatro con letras ya descoloridas. La promesa de invierno, protagonizada por Azure Granchester. Azure cerró el libro que tenía en las manos y lo dejó a un lado. Sus dedos elegantes y firmes eran ahora los de una mujer madura, con la calma en la mirada de quien ya no corre tras el tiempo. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Allí, en el jardín, sus hijos jugaban entre la nieve. Uno de ellos, de cabellos oscuros y rizados, usaba una bufanda roja que alguna vez fue de su padre Terry. La más pequeña, con el mismo tono de ojos que su madre, giraba con los brazos abiertos como si estuviera en el escenario. Azure sonrió. «Ya vienes a espiar otra vez», dijo una voz cálida detrás de ella. Era Candy, aún hermosa, aún firme, ahora con el cabello blanco recogido en un moño suave. Su mirada, aunque más lenta, seguía teniendo ese brillo que podía traspasar cualquier telón. Azure se acercó y le acarició la mano. «No me canso de mirarlos. Es como ver una nueva obra cada día». «Eso es la vida», dijo Candy. «Un acto tras otro, con escenas buenas y otras que te rompen, pero al final, si amas con todo el corazón, valdrá la pena. Tú y tus hermanos son lo más importante para mí. Tú, mi pequeña Azure, la estrella del teatro, Adrián, el médico de la familia, Mia, la enfermera ejemplar, y mi pequeño Liam, el mejor abogado de Inglaterra». «¿Te arrepientes de algo, mamá?» Candy miró por un momento hacia el retrato de Terry sobre la chimenea. «Haberme perdido 10 años, sin tu padre, de no haberlo abrazado todo ese tiempo». En eso, unos pasos lentos pero firmes se escucharon.
Pero esos 10 años los recuperamos todos estos años juntos, dijo una voz grave pero pausada. Terry, exclamó Candy. Y si me fuera de este mundo en este instante, la esperaría de nuevo, porque nos volveríamos a ver en la última función. Candy sonrió. Azure los abrazó. Les prometo que haré todo lo posible para mantenerlos vivos. No tienes que hacer nada, hija, susurró Candy acariciándole el rostro. Ya lo estás haciendo. El telón cae, pero las luces no se apagan, porque el verdadero amor, el que nace con la verdad, con la entrega y con el perdón, no tiene acto final. Solo infinitos comienzos. Fin. Y así termina esta historia, chicas. Vaya obra que nos dejó nuestra querida Sol Relatos. Palabras que te ponen a razonar y a pensar. Y de verdad es muy cierto, chicas. Toda la vida buscamos la aceptación de las demás personas, cuando debemos defender lo que somos nosotros. Aquí en México decimos que hagas un bien o hagas un mal, nunca le darás satisfacción a las demás personas, inclusive a tu propia familia, chicas. La familia es importante siempre y cuando te respeten como eres. Así de simple. Si tienes mal carácter, si no llevas una vida como la que quieren ellos siempre deben de estar en las buenas y en las malas. Mi querida Sol Relatos, gracias, porque siempre nos pones a razonar. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.